Hola, 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 hola. Nuevamente volvemos aquí a nuestro tercer episodio de Sin Papeles. Sin papeles, sin papeles. No tenemos papeles. Hola nuevamente, de verdad, a nuestro querido público que en tan poco que hemos ido construyendo ya hemos tenido bastante acogida, hemos tenido bastante gente que se ha sumado, que ha comentado, que le agrada. Así hay gente también que no le agrada, pero bueno, todo suma para nosotros. Exacto, lo importante es hacer una reacción. Totalmente. No importa, te gusta o no te gusta, lo importante es que algo te causó. Es impactar, lo importante es llegar y llegar de una buena manera, con un mensaje claro, conciso, y eso es lo que hay en este espacio, que es un espacio para opinión, para poder conversar y también para poder ser un espacio de información, ¿no? Eso es lo que quiere ser Sin Papeles para la comunidad ecuatoriana. Desde la Asociación de Estudiantes Ecuatorianos Argentina queremos ser ese espacio para que ustedes puedan tener un lugar donde informarse, donde poder escuchar opinión respecto a los temas de cultura entre Ecuador y Argentina, lo que ocurre acá en Argentina, con el tema de las universidades públicas, con el tema respecto a la situación migratoria, también hablar un poco de la política en Ecuador, qué acontece en Ecuador. Y nada, esto es lo que hacemos acá. Leo, ¿cómo estás? Saluda a la gente que ya... Un saludo a toda mi gente, un saludo a todos mis seguidores, un saludo a todas las personas que han venido construyendo este espacio de Sin Papeles, a todos los compañeros de la asociación, a mis compas de la facultad, a un montón de periodistas también que nos miran, dirigentes políticos. Bueno, muchas gracias a todos los que se van interesando en este proyecto y en esta opinión, ¿no? O sea, que en verdad es una opinión de estudiantes ecuatorianos transnacionales que estudian en una universidad privada, una universidad pública, güey. Cortamos eso. No, sí, qué bueno que somos tú y yo, estudiantes de Facultad de Filo y Facultades Sociales, acá donde hemos podido sumarnos a crear este espacio. No tenemos ni un mes, ya veremos qué hacemos para el primer mes. No, pero ya son 3 episodios que desde nuestro esfuerzo, desde la autogestión de la asociación, hemos ido construyendo de a poco. Esto que nace como el objetivo de poder ser un espacio para que nosotros como comunidad podamos poder mover conciencias, poder mover mentes y nada. Y hoy tenemos un tema muy interesante. ¿Qué tema? Nuestro tercer episodio vamos con un tema Lánzala. que bueno, vamos a hablar... ¿Por qué tema nos van a funar esta semana? Sí, es un tema que yo creo que es muy bueno hablarlo. Es un tema que vamos a hablar respecto a las dictaduras cívico-militares que han ocurrido en Latinoamérica. Específicamente un poco el caso de Ecuador, también tomando el caso de la dictadura cívico-militar que hubo en Argentina entre 1976 y 1982, y el caso de la Junta Cívica Militar de Ecuador del 72 a 79, donde ahí Leo nos va a contar casos específicos de lo que ocurre dentro de las dictaduras, ¿no? Y muchas veces la gente no entiende qué es una dictadura. La dictadura, si me preguntan a mí como alguien que estudia ciencia política, es la interrupción de la democracia. Bien, la democracia. Sí, o sea, tienes un sistema democrático, llega un man en un tanque y te dice, mira, loco, ahora se hace lo que yo digo. Sí, la dictadura básicamente es eso, es la interrupción de todos del organismo y de las instituciones democráticas. Bien. Cuando llega una dictadura, se rompe. ¿Cuál es el organismo base de las democracias a nivel mundial? Las elecciones. Bien. No hay elecciones. No hay elecciones, es un régimen totalitario. No hay intercambio de poderes, no hay rotación de ese sistema, las instituciones no dan confianza porque están controladas mediante los organismos de poder. Y bueno, las dictaduras se caracterizan por eso. Si tenemos que definirlas así, muy a la simpleza, es interrupción de la democracia. Ok. Y podemos ver que a lo largo de la década del 70 hubieron muchas dictaduras cívico-militar. Y ustedes dirán, ¿pero por qué cívico-militar? ¿No? Claro, ¿Por qué no solo dictadura militar? O sea, Bueno, son cívico-militar porque no solo los grupos de las Fuerzas Armadas, los militares, la Policía Nacional, eran parte de estas dictaduras. Habían otras instituciones que se prestaban a formar y apoyar estas dictaduras, por eso cívico-militar. Los sistemas de justicia, empresas, ¿no? el clero. Sí, totalmente. La iglesia. Entonces, no solo es una dictadura que desarrollan las instituciones de las Fuerzas Armadas, sino que también, por eso decimos cívico, porque también hay instituciones de la sociedad, la misma familia, la iglesia, empresas, comercio, que respaldan muchas veces este tipo de interrupciones a la democracia. Que muchas veces no llegan así. Incluso se puede hablar como
que muchas veces estos regímenes opresivos que acabas de caracterizar terminan en una especie de genocidio, ¿no? Por ejemplo, muchas veces está este debate entre qué es un genocidio, qué es un crimen de lesa humanidad, y hay un montón de debates jurídicos, teóricos, que un poco analizan una forma de interpretar qué es lo que sucede después de lo que pasa con las dictaduras. Sí. Por ejemplo, se llevan adelante exterminios, desapariciones forzadas, se llevan adelante apropiaciones de seres humanos también, y un poco todo eso vamos a irlo hablando, ¿no? Sí, todo esto es lo que se ha denominado a lo largo de la historia como terrorismo de Estado. Que básicamente, ¿qué es el terrorismo de Estado? Son acciones ilegítimas que van en contra de la Convención de Derechos Humanos que se estableció después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La Carta de Derechos Humanos, donde el derecho principal es el derecho a la vida, ¿no? Donde hay derechos básicos, universales, que ya hoy en día no están a discusión, se plantearon porque todos hacían un poquito de historia, porque sin historia no se pueden entender las cosas. Segunda Guerra Mundial, todos conocemos el famoso holocausto, el famoso holocausto antisemita contra los judíos, no solo contra los judíos, contra disidencias políticas, contra personas LGBTI. Hoy también, 28 de junio, Día de la lucha Día por Internacional de la Lucha por los Derechos LGBTI. Mira que tema que deberíamos hablarlo. Total. Pero bueno, hago este paréntesis para conmemorar esto más que celebración, conmemorar una lucha que ha venido ganando visibilidad, que ha venido ganando espacios, ha venido ganando reconocimiento, y que hoy en día los y les compañeros, compañeras que están dentro de este activismo han venido demostrando que su lucha tiene esto, ¿no? De poder verse más reconocido, visibilizado, han ganado muchos derechos. Voltando al tema, esto es más como para después lanzarlo cortito por ahí. Le hacemos de reel. Sí. Y volviendo al tema Segunda Guerra Mundial. Saludcita. Vinito. Para que se te aceite. Todos estos temas del holocausto. Es grave, loco. O sea, mira, a mí lo que me parece que es crucial dentro de esto, por ejemplo, esto del holocausto, o de lo que, por ejemplo, sucedió acá en Argentina con las dictaduras o los regímenes, digamos, nazistas, y acá con la dictadura cívico-militar, es que es un exterminio organizado desde el Estado. O sea, es un exterminio burocrático. O sea, hubo un man, así como tú y yo, estamos sentados en una mesa y en un rato nos pasaron papeles, ahí están fichas. ¿De quiénes pueden ser? Personas que hacen militancia política, tal vez deportistas, odontólogos, médicos, vendedores de empanadas, no sé, cualquier persona puede estar en esa lista. Y si estás en esa lista, prácticamente valiste, porque con una firma de la persona que está en ese buró, en esa mesa, tu vida está condenada. Puedes pasar a un centro clandestino de detención, puedes pasar a un centro de exterminio, puedes incluso terminar encima de un avión y ser lanzado a un río. Sí, todo lo que menciona fueron muchos de los crímenes de terrorismo de Estado que ocurrieron acá, que no pudieron ser juzgados hasta el famoso juicio a las juntas militares en 1985, donde a los militares que estuvieron al control de la dictadura cívico-militar en ese tiempo, fueron juzgados en un tribunal civil. La importancia del tribunal que hubo, el juicio a las juntas militares en 1985, fue muy importante porque se juzgó, porque los militares querían ser juzgados como ellos son. No son civiles, son militares, querían ser juzgados en sus tribunales militares. Entonces, era medio ilógico que el tribunal militar les vaya a querer juzgar con imparcialidad, cuando son parte de la misma cúpula. Claro, es como que un coyote juzga a otro coyote. Se les tiró la denuncia a la justicia civil y la justicia civil lo aceptó, porque los crímenes que habían cometido eran contra civiles y eran en el ámbito del momento que estuvieron al poder. Sin duda está claro que la Junta ratificó que todas las pruebas, hay hasta la película 1985, que fue muy famosa, que sin duda todos estos que estuvieron dentro de al mando de este poder, de la Junta Cívica, de la dictadura cívico-militar, cometieron atrocidades muy fuertes. Totalmente. Cometieron atrocidades muy fuertes. Y lo que creo que hay que rescatar, sobre todo para los chicos ecuatorianos que vienen, que están acá, muchas veces Ecuador no tuvo un proceso de dictadura como Argentina, no lo tuvo como lo tuvo Chile, ni como lo tuvo Brasil o Uruguay. Lo nuestro es otra cosa, que después ya lo hablaremos, tú nos expandirás más, pero a lo que quiero llegar, muchas veces los chicos no entienden lo que pasó o vivió Argentina hace 50 años, que eran épocas de terror, eran épocas de miedo, eran épocas donde no podías hablar,
Independientemente si eras políticamente alineado o militante a un partido político. El hecho de que tú no tuvieras un alineamiento o una posición a lo que el gobierno, a lo que en ese tiempo el gobierno que estaba a cargo de la Junta Militar decía, tu vida corría peligro. Muchos artistas, escritores tuvieron que salir. Cortázar, Mercedes Sosa, en esa época, que era una época muy terrible. Entonces... Pero mira, yo justamente ahora que lo mencionas, y esto es algo que muchos tal vez se preguntan, y siempre nos preguntan, si te das cuenta, lo que en la asociación o en los programas o cuando nos encuentran a veces así conversando, mucha gente nos dice, oigan, ¿y ustedes por qué luchan por los derechos humanos, no, aquí en Argentina? O sea, dicen, ustedes son ecuatorianos, ¿qué hacen luchando por los derechos humanos en Argentina? O sea, incluso nos dicen, ya es inútil, nadie les va a apoyar, nadie les va a ayudar, nadie ni siquiera va a agarrar una pancarta y va a decir, bueno, me sumo. Nadie va a ponerles algo siquiera. Yo creo que... Nadie ni siquiera les va a poner un comentario de que bacán continúen. Pero... si eso, imagínate, si eso que es poco, que a nosotros obviamente porque estudiamos de esto es absurdo, pero eso que es poco duele, imagínate con un régimen de estos dictatoriales, ¿quién en su sano juicio se podría oponer ahí? Y lo hubo. No, lo hubo. Un ecuatoriano que se llamó Alfredo Pareja fue quien se opuso a la dictadura cívico-militar argentina en Olivarría. Él, un ecuatoriano oriundo de Otavalo, cantante, se graduó del Conservatorio Municipal de Quito y después, a sus 20 y pico de años, ganó una beca por el gobierno de Argentina para continuar sus estudios en canto lírico en el Teatro Colón. Y es así como llega a Buenos Aires. Ya te tiro los datos específicos porque ya saben que yo para las letras soy mal, en 1947. Y llegó como tú o como yo. Alfredo Pareja llega como cualquiera de nosotros. Llegó con un sueño. En su caso ya llegó con una profesión de cantante. Era tenor. Hizo su vida acá normal. Conoció a Isabel Galviati, una increíble cantante de Olivarría. Era soprano. Juntos se enamoraron. Estuve un poco chusmeando como ahí la prensa, el chisme. Y resulta que lo que le enamora a Isabel de Alfredo es que ella decía que Alfredo tenía un ritmo muy raro de música, o sea, decía que cantaba algo raro. Entonces decía que le llamaba mucho la atención, que era muy movido, pero que a la vez las letras eran demasiado tristes. Entonces dice, pero que a ella de alguna manera le gustaba. Entonces yo me puse a indagar un poco más y ella decía, tocaban un ritmo que se llamaba como San José. Yo digo, no existe el ritmo San José. No, o sea, bueno, corrígame, no existe. No, es el San Juanito. Era el San Juanito. Y tenía mucha relación porque él era de Otavalo. Entonces, mira, un cantante ecuatoriano que comenzó a hacer su vida acá, se enamoró, es quien después va a llegar a ser el fundador de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Olivarría. Eso es muchísimo en Argentina. ¿Por qué? Y aquí entra toda la historia. Alfredo Pareja, con su esposa tuvieron 3 hijos. José, Mariana y un hijo más que no me acuerdo el nombre, pero se convirtió en sacerdote. Su primer hijo se llamó José Alfredo Pareja. Fue a estudiar abogacía en la Universidad Nacional de La Plata. Se graduó a los 26 años. Y ahí ya estamos hablando de 1976. En 1976, su primer hijo, José Alfredo Pareja, se gradúa de abogacía de la Universidad Nacional de La Plata. Hace un año del servicio militar obligatorio y ya para 1977 regresa a casa de sus padres y dice, listo papá, vengo a establecerme acá. Estaba su madre y se empiezan a establecerse, empiezan a desarrollar un proyecto familiar. La madrugada del 12 de marzo de 1977, José Alfredo Pareja le pide a su padre, Alfredo Pareja, que le preste el auto. Va a ir a la casa de su hermana a comer. Fueron, comieron durante toda la noche y después querían ir a bailar. José Alfredo Pareja dijo, bueno, me voy a cambiar de ropa, regreso. Prendió el carro que le había prestado su papá para que vaya donde su hermana y nunca más regresó a casa. La noche del 12 de marzo de 1977, José Alfredo Pareja desaparece sin dejar un rastro. ¿Qué es lo que pasó ahí?
Es en ese momento cuando un cantante ecuatoriano de Otavalo empieza una lucha desesperada por encontrar a su hijo. Se convierte en uno de los referentes por los derechos humanos con una sola consigna: encontrar a su hijo. Alfredo Pareja recorrió todo el poder judicial. No hubo un funcionario el que no le haya empapelado de habeas corpus, de solicitudes de protección a su hijo, de solicitudes de información del paradero de su hijo. Isabel, que en ese momento estaban felizmente casados y la una era directora y cantante de la escuela de Olivarría, y él, que también era cantante y trabajaba en la iglesia, igual daba coros y todo. Al perder a su hijo se convertirá luego en una madre de Plaza de Mayo, de las que en un principio eran un grupo de personas, un grupo de madres que simplemente iban a la Plaza de Mayo a dar vueltas pidiendo respuestas sobre sus hijos. Y claro, las madres de Plaza de Mayo sin duda son ese ejemplo de lucha muy importante, porque en esa época la represión era tal que las madres, las abuelas, ¿no?, se reúnen en cuestión de esto. Por lo menos han de tener la dignidad por el hecho de que nos han de ver como mujeres, como abuelas, de que no van a ir a reprimirnos, ¿no? Porque es muy fácil reprimir a jóvenes y estudiantes en la calle, ¿me entiendes? Pero al ver madres, abuelas, se la piensan dos veces. Y ese fue tal vez lo que les motivó, porque por ahí ellas tienen miedo al ver que reprimen a jóvenes, a estudiantes. Dicen, ¿por qué no lo harían con nosotros? Y por ellas ya dicen, bueno, la imagen internacional habla. Y no creo que ellos se atreverían a... Y bueno, hubo también sus represiones, no es que no las hubo muchas veces fuerte contra las madres, pero ellas se empoderaron del hecho de estar desprotegidas al no tener a sus hijos, el amor de una madre puede más que cualquier ideología política, y sumarse, ¿no? Y la lucha nunca la claudicaron. No, Isabel se convierte en una madre de Plaza de Mayo, y hasta la fecha de su muerte nunca dejó de ir a la plaza por su hijo, jamás. Alfredo Pareja se convirtieron en emblemas de Olivarría por la lucha por los derechos humanos. Al principio obviamente todo el mundo los detestaba, les decía que estaban locos, que incluso ellos eran los malos, que no sé qué, cualquier otra cosa. Pero luego con el tiempo se darán cuenta de que fueron férreos luchadores por los derechos humanos. Alfredo Pareja, por el amor de su hijo, es el ejemplo de que cualquier ecuatoriano, cualquier estudiante ecuatoriano, porque recuerden que él vino con una beca del gobierno argentino a continuar sus estudios acá, cualquier estudiante ecuatoriano puede defender los derechos humanos. Y Alfredo Pareja es el ejemplo claro. Los derechos son una cuestión, no te digo, son algo que nos competen a todos. No importa de dónde estemos, no importa si estamos lejos de nuestro lugar de origen, de nacimiento. Los derechos humanos son internacionales, son universales. El carácter universal significa que no importa tu condición, tu religión, tu origen, nos competen a todos y defenderlos en cualquier lugar y momento, porque la humanidad ya pasó por bastantes procesos trágicos que si llegamos a este nivel es para defenderlos. Y hoy en día yo creo que es muy importante la reflexión que haces, Leo, que los estudiantes ecuatorianos deben empoderarse muchas veces de eso, ¿no? Antes de decir, no, soy extranjero, de limitarse. No, eso no debe ser una limitación el ser extranjero, el ser un estudiante migrante, ¿no? Antes de ser una motivación, ¿en qué sentido? Motivación para decir, bueno, yo soy un estudiante, soy ecuatoriano, estoy en la universidad pública de un país que me ha abierto las puertas de extranjero, bueno, voy a defender lo que se me está garantizando acá. Voy a defender porque así como yo, hay compañeros nacionales argentinos que también están compartiendo esta educación y yo también quiero sumarme a esa lucha porque es también mi lucha, ¿no? La universidad pública nos compete a todos. La universidad pública es un espacio, como te digo, lo tuvo Alfredo Pareja cuando vino a estudiar acá con sus estudios, cuando vino a hacer sus cuestiones respecto al canto. Es un ejemplo de Otavalo. Acá hay muchos compañeros, estudiantes ecuatorianos que son de Otavalo, que les sean un ejemplo para que primero no se sientan menos al querer mostrar su cultura. Exacto. Que no se sientan y no se menos, oculten. No se oculten. Vengan, estamos abiertos, o sea, no se oculten, totalmente. No porque no es su país, uy, no, yo no puedo hacer esto porque esto... No. ¿Qué me han de decir? No, tengo que esconderme, no, ¿qué voy a bailar en San Juan? Lo que es, pero a la vez también, yo siempre digo, las cosas son también recíprocas. Asimismo,
tengo yo que enaltecer mi conocer y enamorarme de donde estoy, enamorarme del espacio y la cultura argentina, ¿no? Porque ahí también está otro esfuerzo. A veces hay compañeros que no quieren hacer el otro esfuerzo, de no, yo soy ecuatoriano y no, hay que aprender, enamorarse. Argentina es un país que se te abre y de cultura tan hermosa y linda que te permite tantas cosas. Y uno siempre tiene que sentirse agradecido, importante en ese sentido, ¿no? Totalmente. Bueno, en algún momento, como menciono, o sea, en ese momento tal vez de ese cantante ecuatoriano y esa joven profesora y directora de una escuela no se dieron cuenta de que la lucha que iban a emprender era totalmente contra un sistema burocrático de exterminio de personas. Sí, yo más que exterminio, porque sin duda hubo terrorismo de Estado, yo diría de suprimir las libertades, suprimir la libertad de expresión, de opinión, en momentos que fueron muy, muy trágicos. Totalmente, se puede extender la noción hacia problematizarla y convertirla. Fue en todo sentido, fue ideológico, fue cultural, fue físico. Fue económico. Las empresas mismas toleraban que los represores estén dentro de sus pabellones de trabajo. Fue también una época económica que hubo mucho endeudamiento para financiar la entrada de muchas empresas transnacionales. Techint, Ford, Ledesma. Se perdió mucho el mercado interno, las empresas nacionales perdieron mucho. O sea, realmente el tema de la dictadura cívico-militar argentina da mucho para hablar. En materia económica, en materia de derechos humanos, en materia de educación, el cierre de facultades, el impedimento a ciertas facultades. Es más, mi facultad, las facultades sociales, se crea después de la dictadura cívico-militar. No había facultad de ciencias sociales, no había ciencia política, no había sociología. Bueno, sociología estaba dentro de la facultad de Filo, pero no habían ciertas carreras que eran importantes que después que se acaba la dictadura se piensa en cómo construir la democracia, en cómo pensar, cómo evitar volver a tener interrupciones de la democracia, en tener estas dictaduras que lo que hacen es entorpecer el crecimiento de una sociedad. Porque la democracia es el sistema más estable y es la poliarquía lo que debemos apuntar. Una democracia que permita la garantía y las libertades de todos, ¿no? Donde podamos tener la participación, nuestras libertades de opinión, donde todos podamos sentirnos representados. Eso es al final lo que apunta a eso. Y sin duda, dentro están también, esto es lo que te digo, los derechos humanos que son esenciales. Y ahí hay una cuestión que hoy en día muchas veces la gente debate y dice, no, los derechos humanos no sé ni para qué existen, son los que permiten que los criminales puedan hacer esto, por los derechos humanos esto. Yo creo que la discusión no va por ahí. A veces la gente, sin duda, hoy en día hay problemáticas muy fuertes. Criminalidad, hay problemáticas muy fuertes como, por ejemplo, abusos sexuales, que son temáticas que a veces nos ponen a veces con tanto coraje. No, porque sin duda ver hoy en día el caso que hay en la provincia de Corrientes del joven desaparecido, de Loan, es trágico. Y uno dice, no, o sea, que le pase lo peor a esta gente. Claro. Que le pase lo peor. Sin duda, son casos que hay que repudiar, son casos que hay que totalmente ponerle mucha atención a qué está ocurriendo con nuestras infancias, con los espacios educativos, con la delincuencia. Pero yo no creo que la solución apunte a los exterminios, a las matanzas. Claro. Yo no creo que la solución salga por ahí, porque uno me dirá, bueno, eso era la solución del pasado antes de los derechos humanos y no llegamos a nada. Llegamos a guerras mundiales donde morían más de 50 millones de personas a causa de estupideces, de ideología, de dinero, por avaricia de los estados. Hoy en día la humanidad tiene que pensar soluciones que sean planteadas desde la democracia, de los sistemas humanos, y es por eso que estas interrupciones de la democracia, las dictaduras, deben ser ese ejemplo de nuestra historia que nos debe enseñar, ahí no debemos volver, ahí no hay que volver, hay que avanzar, hay que crecer, ¿no? Bueno, ese fue nuestro programa, dale like, suscríbete y nos vemos muy pronto con otro tema. Así es, gente, ya saben, Asociación de Estudiantes Ecuatorianos de Argentina está para ustedes, está aquí para conversar, para que podamos tener este espacio de opinión que no es solo de los ecuatorianos, sino también de la comunidad internacional aquí en Argentina. Así que ya saben, súbense, denle like, compartan, ya saben, mucho amor a este espacio. Chao.